Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan martes a martes en el Club de Lectura Unicornio Multicolor, las entrevistas con personajes que aman la lectura, la escritura. Hoy tenemos a Carlos Molina, le damos la bienvenida. Vamos a compartir su biografía. ¿Qué nos dice de sí mismo? Carlos Guillermo Molina Molina, es Molina al cuadrado. Nací el 22 de mayo de 1971 en la hermosa ciudad de Cañar. Estudié la primaria en la escuela Ezequiel Cárdenas y el colegio en el Colegio Fiscal José Peralta. Me gradué como bachiller en ciencias químico-biológicas. Motivado por descubrir mi vocación, entré en la formación para sacerdote de los Padres Escolapios en Cuenca. Hice estudios de filosofía en la Universidad de la SUAY. Me gradué en la Universidad de la SUAY y obtuve el título de licenciado en Ciencia de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Estudié teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Egresé de teología. Fui sacerdote escolapio por 2 años. Desde el 2001 hasta la fecha trabajo en la Escuela Fiscomisional para personas con y sin discapacidad de la ciudad de Cuenca. Sirvo en el Vergel como catequista y desde hace unos 3 años en el equipo de formación de la Arquidiócesis de Cuenca. Tuve la ocasión de compartir un programa de radio de Shema. Estoy felizmente casado y tengo 2 preciosas hijas. Amo escribir y leer, sobre todo las historietas de Mafalda. Colecciono todo lo que tenga que ver con ella. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí Es un gusto dispuesto a compartir. tenerlo con nosotros acá en Unicornio Multicolor. El Club de Lectura pues tiene como objetivo eso, generar un vínculo entre los libros y los lectores, los niños, los jóvenes, sus padres de familia. Así que bienvenido, Carlos, a este espacio. Y las preguntas de rigor son muy sencillas. A ver,
¿Recuerda algo de la infancia, cuando empezó a leer? ¿Quién le leyó el primer libro? ¿Qué libro fue? ¿Cómo aprendió a leer? ¿Qué gustos tenía? ¿Alguien que le contaba cuentos en la familia, en la escuela? Cuéntenos un poquito. Bueno, eh, yo recuerdo, bueno, aprendí a leer con un libro que se llama Caritas Alegres, ¿no? Que de hecho lo conservo por ahí hasta ahora. Y bueno, más que leer cuentos, eran las historias que nos contaban mis abuelitas, ¿no? Las abuelitas cuando se iba a la luz. Yo recuerdo cuando era niño, Cañar y creo que todo el país era muy frecuente que se vaya a la luz, ¿no? Incluso en días anteriores conversábamos con mi esposa esa parte que era frecuente que se iba a la luz y entonces era la oportunidad para poder escuchar los cuentos, las historias, las leyendas, eh, que básicamente era transmitidos de boca de los abuelitos, de los tíos, y, y aunque había ese miedo y ese temor, pero también había pues justamente esa fascinación, ¿no? Como dice eh, algún, algún autor. Luego ya en la escuela sí leer no me gustaba mucho, más que como digo, las historietas un poco de Mafalda, de Condorito. Y luego ya en cuarto curso, bueno, la lectura que siempre mandaban en los colegios, pues era como por obligación, pero no se disfrutaba, ¿no? Pero mi gusto por leer nace a partir de, estaba en lo que hoy es primero de bachillerato, serían, y salió una colección de los premios Nobel de Literatura, y mi mamá me compró esos libros, ¿no? El primer libro que venía de la colección, que obviamente por ser lanzamiento venían dos por uno, y ahí vino el libro de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, y ahí nació mi esto, ¿no? Mi mami me decía, pues justamente, yo ya me aburría, decía, no, vete como reto, trata de descubrir al personaje, y así lo hice, desde ahí me encantó leer, o sea, desde ahí me gustó, me he leído varias veces ese libro del coronel no tiene quien escriba, he visto la película también, y bueno, y otros libros más de Gabriel García Márquez de ese. Ujú. Así fue Bueno, naciendo. de Gabriel García Márquez, yo tuve la oportunidad, el primer librito que leí de él fue Crónica de una muerte anunciada. Después también el otro. Sí, Pero tengo que confesar que Cien años de soledad, solo por verlo así de grande, no lo leí. lo estoy leyendo poco a poco, vamos a ver. Se acabó. Muy bien. Y en la etapa universitaria, en los estudios, cuénteme, siempre el aspecto lector, ¿no? La lectura, los libros, el estudio, los hobbies. Sí. En la universidad me gustaba profundizar más, ¿no? Sobre todo en lo que es la psicología, la pedagogía, me gustaba eh, ver qué dice el autor mismo, no solamente lo que dice el profesor, sino ir a la fuente, ¿no? Leerme lo que dice los autores, Freud, Jung, en fin, para después poder debatir, preguntarle al profesor y poder como estar más seguro, ¿no? Yo siempre considero que es mejor leer de la fuente a leer, a que le den a uno un resumen simplemente, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me gustaba más de la universidad, en cuanto a lo que es pedagogía, en lo que es teología me encanta y hasta hoy día me encanta lo que es la cristología, ¿no? Entonces, libros que van por ahí entonces siempre los estoy leyendo y, y sí, leyendo, sacando tiempo para eso. La gran diferencia, diría yo, en cuanto a los estudios es que ahora uno va leyendo por gusto, tomándose el tiempo, no hay la presión de que ya tiene que acabarse el libro para tal fecha, sino uno va, y obviamente, pues, como se mete uno más quiere acabar el libro para ver otros, sobre todo cuando hay las trilogías o tetralogías, en fin, de una historia que se cuenta en varias partes, entonces es más emocionante. Si quiere contarnos alguna historia, algún libro, o como acaba de decir, una trilogía, alguno de los que ha leído, lo que Bueno, quiera ahorita me compartirnos. estoy terminando de leer este de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Que es este del último de él, llama El laberinto de los espíritus. Bueno, él tiene 4 libros, justamente son la sombra del viento, que es con el que empieza, el juego del ángel, eh, luego viene el prisionero del cielo y el laberinto de los espíritus.
yo siempre recomiendo a Safo porque le envuelve a uno, ¿no? En la Barcelona de los años 40, donde hay toda una historia sobre el cementerio de los libros olvidados. Es justamente todo gira en torno a eso y, y todo el misterio que se va generando, ¿no? Una serie no les cuento todo para que puedan leer después con calma. El, todo lo que se va generando entre el papá que le lleva a, al niño de pequeñito a que conozca ese cementerio de los libros olvidados. La mamá de él había muerto recién y, y el niño pues descubre, ¿no? En ese libro, él coge un libro. Lo que me gusta de esa saga es que cada vez que alguien va a conocer ese cementerio de los libros olvidados, tiene que elegir un libro y protegerlo con todo su vida, si es necesario, por decirlo así, ¿no? Y él justamente coge un libro de un autor, Julián Caraz, y bueno, y ahí se desenvuelve todo un misterio en torno a la vida, a lo que a este escritor, a los libros que escribió, a la supuesta muerte del escritor, y en fin, toda una saga que se va generando ahí. Y después se continúa en los otros libros, donde la mamá del autor del niño, pues no está, parece que no murió, sino que le mataron, y bueno, y ahí se va desencadenando una serie de obras, y en el último se va entendiendo un montón de realidades de los otros libros, uno se quedaba como con la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué mismo pasó? ¿Qué pasó con este? Y es justamente en la Barcelona de en España, pues, que está en toda esta parte de la Guerra Civil Española, de los años 35, y después del 40, después de la Guerra Mundial, y todo se desenvuelve en una España de la posguerra, y va narrando pues toda la Barcelona de esa época, como era ahí, toda todo el centro está en torno a una librería de Sempere e Hijos, ¿no? De Daniel Sempere es el niño, pues, el personaje que tiene su amigo Fermín. Entonces, y ahí en torno a eso se va generando toda la trama, digamos. Entonces, lo bonito de estos libros es que mi suegra también le encanta leer, entonces mi suegra era la que me iba apurando a mí, ¿no? Porque yo le pasaba y le prestaba a ella el libro, te decía, ya acabó el otro libro, porque yo ya me acabé, entonces yo para pasar y así. De hecho, ella ya se acabó de leer, yo estoy terminando ahora. Ajá. Muy bien. Cuéntame un poquito, a ver, entre estos libros allí, las preguntas que hacemos es, ¿ha tenido alguna dificultad, alguna ocasión? ¿Se ha sentido que no avanza a leerlo, que uno se siente como frustrado y mejor lo deja de leer, o que le ha costado fatiga y uno hace fuerza de voluntad para poder terminarlo? Sí, hay uno que hasta ahora casi no lo termino de leer mucho porque es de Humberto Eco, El espejo en el espejo. Es como muy denso, ¿no? Y como que a veces no tiene relación una historia con la otra, pero cuando uno analizándolo es como dice, ¿no? El espejo, una historia que se refleja en un espejo y me lanza a otra historia que aparentemente no tiene relación, pero volviéndola a releer, lo como que va descubriendo uno ese sentido, digamos. Ese ha sido como el libro que más me ha costado. Y uno que se llama eh, Acertijos, ¿no? Que es una historia muy bonita. Supuestamente es un libro para niños. Yo, de hecho, le compré para mi hija, pero casi ni yo pude resolverlo, ¿no? Entonces, son esos dos libros, digamos, que me ha costado un poco leer, digamos. Pero justamente ahí está el reto, ¿no? De poder ir venciendo eso y después la alegría, pues cuando ya termina y uno dice, bueno, sí, sí pude, ¿no? Sí, algo quedó. Ahora la pregunta contraria, un libro que le ha enganchado tanto, que le ha gustado tanto, que lo ha leído fácilmente, rápidamente, no obstante la cantidad de páginas, de hojas, que la historia es enganchadora, que motiva, que cautiva. Bueno, hay varios. Está Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es un fascinante, se me ha leído varias veces, de nuestro querido Jorge Isaac. Siempre me confundo yo entre el nuestro y el colombiano. Huasipungo, ese me lo he leído muchas veces, de Choya Romero y Flores. eh, Básicamente esos de Michael Lende, pues La historia sin fin, de Humberto Eco, El nombre de la rosa también, y así varios, ¿no? Varios
que me los he releído. Ay, siempre que llega Navidad, cuando ya está cerca Navidad, siempre me leo de nuevo ese libro, eh, Canción de Navidad de Charles Dickens, no sé si se pronuncia así, porque es muy bonito, ¿no? Todo lo, como que da el sentido auténtico de la Navidad. Siempre cerca, cuando ya está cerca Navidad, siempre me lo leo, porque además es un libro muy, muy cortito y la historia es muy, muy bonita, esa realidad. Ujú. No me he leído El nombre de la rosa, pero me la han recomendado y sé que la película tampoco la he visto. ¿Qué nos Es buena puede también la contar? película con Sean Connery. El nombre de la rosa es un libro muy bonito, a mí me encanta porque está organizado no en base a, digamos, a capítulos normalmente como nosotros tenemos, y el día no está organizado en base a horas, ¿no? Sino está organizado en base al rezo que hacen los religiosos, que hacían los pueblos religiosos, que hacen maitines, laudes, nona, tercia, vísperas y completas. Entonces, de acuerdo a eso está organizada la obra. Entonces, habla de esa realidad. No le cuento para que se lea. Es Hay que muy hacer bonito. como hacen los trailers, que Exacto. algo Dejar. para abrir la boca, para provocar. Sí, sí. Eso gira en torno a un supuesto libro de Aristóteles sobre la felicidad, sobre la alegría. Y obviamente, pues con la teología del siglo de la Edad Media, que la risa era prohibido porque era del diablo, en fin. En torno a eso giran una serie de muestras, de cosas, de investigaciones. Se mezcla un poco con Inquisición, el cisma de los franciscanos, un poco también ahí está metido. Entonces ahí va, por ahí va la obra. Muy bien. Ya en la parte de profesional, de docencia, de trabajo, de capacitación, de formación, a ver cómo ha encontrado, cómo enganchar a los alumnos con la lectura. Aquí se conectan muchos maestros, maestras, y es lo que buscamos, a ver, tips o sugerencias para poder motivar a más personas, sobre todo niños jóvenes, a la lectura, a los padres también para poder motivar a sus hijos a leer. Bueno, yo trabajo con personas con discapacidad. Yo lo que les he motivado a ellos es en base a dibujos, a pictogramas que se llaman. O sea, el profesor de lengua y literatura, por ejemplo, incluso en la escuela, él mismo ha ido generando cuentos y hace que los chicos participen con sus voces y van generando cuentos. Entonces ahí los chicos se entusiasman y quieren leer más, quieren aprender más, ¿no? Eh, yo lo que puedo decir, por ejemplo, en materia que doy yo es de desarrollo humano integral dentro del departamento de consejería, lo que he hecho es cuentos cortitos, pero con dibujos, porque muchos chicos en la escuela, sobre todo los más pequeñitos, no saben, todavía no dominan bien la lectura y ellos les encanta, ¿no? Les encanta pintar, les encanta encontrar la palabra. eh, y con mis hijas he hecho también eso, ¿no? Yo mismo les regalé el primer libro, les he leído y después ellas han ido leyendo. Y es bonito porque ya cuando ellas se enganchan, sobre todo la menor, eh, le cuenta a uno la historia, ¿no? Papi, incluso le dicen, me recomienda, leíste este o este otro libro. Mi otra hija mayor, pues a ella le encanta la saga, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, entonces por ahí fue el enganche, ¿no? Siempre le decía yo, el libro dice más que la película, entonces ahí fue el reto y se leyó todos los libros de los Juegos del Hambre, por ejemplo. Entonces, yo creo que, como se dice, ¿no? ¿Cómo se enseña a andar? ¿Cómo se aprende a andar? Pues andando, igual, ¿cómo se enseña a leer? Motivándoles a leer, a ir compartiendo. eh, creo, ¿no? Y vivo así, que los libros nos enseñan a imaginar, a soñar, a tener esperanza, a, a ver que no hay un solo pensamiento, ¿no? Sino que hay varios pensamientos y cada pensamiento pues, nos aporta algo. Creo que eso es lo rico de los libros y de la lectura en sí. ¿Ya? También las aventuras, la vida misma se pone como el viaje, una parábola, ¿no? El viaje como una parábola de vida. Cuéntame un poquito su experiencia, como nos comentaba allí, que estudió en Bogotá, ¿no? La experiencia de haber cambiado de país, otra cultura, o un poco la alimentación, la manera de hablar. Cuéntanos qué anécdotas tiene por ahí. Bueno, anécdotas muchas, ¿no? Las maneras, incluso cómo se llaman las cosas.
aquí a veces allá también es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos al mercado, entonces yo pedía naranjillas, o sea, y no, y decía, deme naranjillas, y la persona pues, decía, no, ¿qué es eso, no? Entonces yo decía, eso que está ahí, entonces me dijeron, no, eso es lulo. Entonces la naranjilla, pues allá le llaman lulo. Bueno, ahora es más fácil con esto de las cosas incluso, ¿no? La sandía es patilla, por ejemplo. Alguna vez fui a una tienda y pedí que me den una funda una funda para llevar las cosas y me decían, no, o sea, no, aquí no vendemos eso, o sea, las fundas, pues allá donde venden cosas para dormir entonces era una bolsa. Acá tenemos más la costumbre de llamar fundas, bolsas. eh, y bueno, las comidas también. Allá, Yo digo allá siempre, ¿no? llaman Que mi Dios me funda regaló solo a ese la don de que la almohada, solo la de la almohada se llama funda. funda, sí, solo la funda de la almohada allá es la bolsa, o sea, deme una bolsa plástica, una bolsa de papel, o sea, pero funda no. Entonces, es eso, o qué más. Bueno, algunos términos también, pero en cuanto a la comida, yo creo que es rica también, ¿no? O sea, y, y en la parte cultural, pues bueno, uno sí extrañaba el cuisito, las cosas típicas de acá, sobre todo en las épocas, en ciertas épocas del año, por ejemplo, carnaval, ¿no? Colombia, carnaval es un festival, ¿no? Es una fiesta, un baile, donde hay danza, eso le llaman el carnaval de Barranquilla, los famosos carnavales. Para nosotros, pues para mí el carnaval era nuestro carnaval, ¿no? Jugar con agua, Mojarse, comer mojarse. dulce de higo. Y cuando llegaban esas fechas, pues ayer un día normal, entonces y a veces la familia mandaba fotos, porque en esa época no había Zoom ni nada de eso, entonces era como la nostalgia también, ¿no? Y, y bueno, como anécdotas, a los ecuatorianos nos llamaban los pastuzos del sur, me acuerdo, cuando nos molestaban de todos los países que les gusta recochar, dicen ellos, ¿no? O sea, divertirse un poco, entonces decían, los ecuatorianos son los pastuzos del sur y todo, porque Pasto tiene muchas cosas comunes con Ecuador, ¿no? Allá comen el cuy todavía, incluso el hablado es bien parecido. A mí me molestaba mucho también por el hablado, ¿no? En la sierra hablamos más, y más en Cañar, que estaba más cerrado, entonces era, era, era más, digamos, los colombianos son así, ¿no? Son alegres, son recocheros, si ven algo para molestar, pues ahí le molesta. Y si uno se molesta de verdad, entonces peor, que más le van a molestar. El bullying, que El vive en todas bullying. partes. Sí. Pero bueno, uno también les molestaba después, ya era más divertido. Pero son muy buenas gentes, eran muy abiertos. Tengo muchos buenos amigos y amigas de Colombia todavía, sacerdotes, escolapios mismos, ¿no? Que a veces incluso cuando pasan por aquí, por Cuenca o por Ecuador, vienen un ratito, ¿no? Incluso en enero pasó un amigo que se dio el trabajo, ¿no? Dijo, estoy en el terminal, ya subo, ¿dónde es tu dirección? Vino, estuvo una hora y de ahí se fue volado, pero nos quedan esas amistades bonitas. Qué bien, qué bien. Eso. Eso, ¿no? Entonces el viaje, una parábola de vida. Entonces los libros son como un viaje, ¿no? Unas aventuras que van narrando la historia de tantas personas, tantos personajes. Exacto. Yo diría incluso que uno conoce a veces lugares leyendo libros. Como anécdota, recuerdo alguna vez mi cuñada se fue a Roma, ¿no? Entonces yo le decía, pero si se va, no deje de ir al museo de Dante Alighieri, donde está en la plaza tal. Y entonces me decía, ¿es que ustedes fue a Roma? Dije, no, eso está en el libro Inferno de Dan Brown, que es todo en base al museo de Dante Alighieri, todo ocurre ahí. Incluso hay la película con Tom Hanks. No es tan buena, pero bueno, ahí hay una. Entonces uno a veces conoce sitios o menciona sitios que están que dicen los libros, ¿no? Y es como si uno los conociera, digamos. Incluso mucha gente dice, ¿ha estado ahí? No, leí en un libro. Sí, eso nos decía un tiempo atrás que entrevistamos a Doris Marroquín, quien nos está mirando allí por el Facebook. Le mandamos saludos. Ella tiene la agencia de viajes, entonces decía, el viaje nos ayuda a hacer realidad lo que hemos leído. Entonces, Exacto. si uno ha leído, pues que París, quiere ir a conocer París,
que ha leído una historia en Londres, quiere conocer Londres, que ha leído una historia en Nueva York, quiere conocer Nueva York y así, ¿no? De Sí. acuerdo a las historias que van, quizá esos son, que están, ¿no? Allí que circulan mucho Londres, París, Nueva York. Sí, incluso cuentan de Octavio Cordero, que alguna vez le preguntaban cuándo se fue a conocer todos esos lugares que él decía, pues de Europa, y él decía, no, que nunca ni siquiera salió del país, que él conocía eso por la lectura, ¿no? Entonces, en esas épocas. Ujú. Muy bien. Y así con los jóvenes o también con la familia, o a ver qué sugerencia da para poder motivar a la lectura. Ya nos ha dicho una primera, pues andar, caminar, se aprende caminando, a hablar hablando, a nadar nadando, a leer leyendo. Pero alguna otra sugerencia para enganchar, ¿qué le ha servido a usted para engancharse en la lectura y qué nos puede servir también a nosotros? A mí me ha servido, por ejemplo, también con jóvenes el contarles un poco, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, mire este libro, trata de esta realidad, es más o menos va por aquí y dejarle como iniciado. ¿Quieres saber más? ¿Te interesa la historia? Entonces, muchas veces me han dicho, sí, yo quiero, bueno, mira, es este libro, puedes leerlo, incluso a veces lo he regalado, ¿no? Lo he obsequiado, o sea, mira, te gustó la historia, me parece que te interesó mucho. Y hay libros para jóvenes muy bonitos, yo siempre digo ahí el Caballero de la Armadura Oxidada, por ejemplo, es un libro muy cortito, pero es como, yo siempre me aplico a mí mismo como persona, ¿no? Porque ayuda mucho, igual que Juan Salvador Gaviota, son libros que tienen una enseñanza, nos invita al joven también como a soñar más, a atreverse a algo nuevo, diferente, a ser creativo, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda. O también el motivarlos a través de una película, yo siempre suelo retarles, bueno, a mis hijas les retaba yo así, ¿no? La película está chévere todo, pero el libro dice muchas más cosas. Entonces, eh, como dejarles ahí la espinita y ellas pues han leído y después han dicho, sí tienes razón, en la película no sale, por obvias razones, ¿no? No sale todas las descripciones que faltó más en el libro. Y luego de que han leído el libro, les pregunto yo, ¿y cómo les pareció? Dicen, no, ahora sí ya puedo comprender mucho mejor lo que decía en la película. Porque en la película, pues, es como, hay resúmenes, pero hay cosas que describe el libro que si no se leen bien, no se entiende totalmente una película. Entonces, por ahí me ha funcionado, digamos. Ahora Muy sí. bien. Y el dar, ¿no? Dar. Ujú. Hay libros Muy bien. también, el de Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, Sangre de Campeón, son historias bonitas y también traen un mensaje de fondo para trabajar. Bien. De Carlos Eh, Cuauhtémoc Sánchez me he leído El grito desesperado, La fuerza de Shakespeare, eh, había La última oportunidad y así, ¿no? Como cinco. Cuidado. Ese Sangre Campeón no lo he leído. Sangre de Campeón es una saga que salió, no me acuerdo de qué fecha es, y es historias así mismo sobre, por ejemplo, la prevención de drogas, sobre la importancia de desarrollar la responsabilidad a través de una historia, ¿no? De niños, de Owen, de otra niña que se pierde, en fin, es muy bonito. Es justo con un lenguaje para jóvenes. De hecho, aquí los tengo yo porque toda la colección tiene mi hija aquí. Entonces están todos los Sangre de Campeón. Son muy bonitos. Bien, aquí hay un mensajito por el chat del Zoom. María nos escribe, al saber que trabajas con niños con discapacidad. Y buenas noches, gracias por compartir. Por favor, una recomendación, ¿cómo podría incentivar la lectura a una niña de 14 años que tiene Asperger? Si me puede ayudar con alguna obra en especial. Asperger. Eh, Debe ser la enfermedad que tuvo el protagonista de la el mismo película. Caballero de la Velocidad podría ser, o también I Am Khan. Ah, sí, que mi nombre es Cam, pero no soy terrorista. I Am Khan. Sí, no soy terrorista. Ese también es bonito. Libros que yo recomendaría, por ejemplo, yo utilizaría un libro muy bonito que se llama Fray Perico y su borrico, que es aventuras de un fraile que
que hace un montón de travesuras y de cosas. Esa, por ejemplo, les ha gustado mucho a mis chicos que tienen discapacidad, ¿no? Entonces ayuda mucho. El mismo Caballero de la Armadura Oxidada. Hay unos libros que se llaman de la colección El Barco de Vapor, que esos vienen de acuerdo a la edad y eso nos pueden ir ayudando también a ver esas historias sencillitas, ¿no? Eso podría ser. Si tiene Asperger normalmente, no suele estar asociado tanto a discapacidad intelectual, entonces sí pueden leer. Eso podría decirles yo. Muy bien. No Vamos sé si les sirve. entonces al hobby. Nos hablaba de Mafalda, que colecciona Mafalda, que ha leído de Mafalda. A ver, cuéntenos de Mafalda. ¿Qué le atrae, qué le gusta a este personaje? Yo también de niño en la casa tenían mis hermanos allí las tiras cómicas y los libritos de Mafalda. Ahora puede conseguir una colección más grande. Bueno, de Mafalda a mí me atrae básicamente el sentido crítico que tiene, ¿no? De la sociedad, de las relaciones de poder entre familia, de el mundo cómo está. Entonces, no sé, a pesar de que es una tira cómica supuestamente para niños, yo creo que más bien es para adultos, porque nos enseña el real sentido crítico, ¿no? Exacto. Sí, todo me falta. Encontramos en una librería de Cuenca y Quino toda Mafalda. Es Sí, fabuloso Quino. Tiene pues es una genialidad el Quino. Mafalda. sí, bueno, aquí tengo todo me falta yo. Pero yo tengo la ventaja de que mi familia me acolite en mi hobby, entonces sale mejor. Tengo ese todo Mafalda, pero también Kino sacó uno que se llama Eso no es todo, donde son tiras cómicas que ahí se hace ya crítica más directa a la parte social, a la política, de una forma más directa ya, ¿no? Que eran tiras que salían en el Universo mucho tiempo, en la revista del Universo, me acuerdo por allá por el año 2000. Entonces recopilaron todas esas tiras cómicas y sacaron ese libro que se llama Eso no es todo, un libro negro grande y debe andar por aquí, ¿no? Pero le busco un ratito. Bien, ahí pues la ocasión de conocer un poco más de Mafalda. Este es de Kino, dice, eso no es todo. Ah, qué bien, ese no lo conocía. La ocasión Es, de no es, acceder a él. es hace una crítica ya más directa a todo lo que es la sociedad, la política. Bueno, y también tengo de Mafalda, bueno, lo que puedo ir consiguiendo, ¿no? Algún vaso, alguna cosa, o incluso en la Plaza Santo Domingo, en Tagua, mi esposa, una chica dibujó y después le pintó y todo, entonces está toda la familia, todos los personajes de Mafalda en Tagua, por ejemplo, son cosas así por el estilo, eh, cosas para celulares, plumas, en fin, todos los libros de Mafalda que se ha podido también, entonces son los. Y fue bonito, por ejemplo, con mis hijas, sobre todo con la mayor, cuando tenía 8 o 9 años, ella también le gustó tanto, y yo le regalé el libro de ese Todo Mafalda. Por eso aquí en la casa hay dos libros, dos libros de Todo Mafalda. Y ella se los grababa de memoria. Y a veces en los buses íbamos acordándonos las tiras cómicas y completando, ¿no? Entonces, eso hay. Hay otra anécdota también, pero es muy fuerte, no vale contarse de sentir mi esposa. Entonces hay que viajar a Buenos Aires, allá en ahí Ay, sí, la estatuita de Mafalda en una la banca. estatua de Mafalda, sí, sí, en la banquita. Bueno, me han mandado fotos de eso, sí. Algún rato iré a ver. Muy bien. Ahí mandan saludos por el Facebook. Estaba en vivo allá. Yuli Chicaiza les saluda cordialmente a todos los que conforman el Club de Lectura. Felicitaciones desde Azogues. Pues gracias por acompañarnos, habernos invitado, Carlos, ahí, su gente de Azogues. Y saludamos también a quienes están mirando. Anita Herrería, ahí pone Sánchez Lindos. Bueno, ahí algo querrá decir. Bien. Vamos continuando, entonces, a ver, de
estas historias, de estas aventuras. También nos comentabas de escribir. Cuéntanos un poquito, además de leer, escribir. Cuéntanos un poquito de este hobby de la escritura. Bueno, trato de escribir un poco cuento, ¿no? Un cuento que está poco a poco gestándose a raíz bueno, mis primeras hijas eran mellizos y nació muerto mi varoncito, entonces Oh, poco a poco voy como escribiéndole un cuento, ¿no? Un poco por ahí. Y también algunas cosas de poesía que se ha hecho, ¿no? Para, por ejemplo, en algún aniversario con mi esposa escribí un poema dedicándole a ella. En el cumpleaños de mis hijas también les he escrito poemas y así. Eh, mm, Recopilando un poco también de esto para sacar un como folleto sobre introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hay cuando hay ratos libres de vacaciones, cosas así, que se puede ir escribiendo algo. Ajá, por ahí, eso. ¿y dificultad de la escritura o libre inspiración? Fluye todo. No, difíciles, no, es complicado. Es bien, es, digamos, a mí me gusta leer, pero por afición, no sé tanto de normas técnicas y esas cosas, ¿no? Que ya a la hora de escribir, pues debería plasmarse, entonces por ahí es la dificultad, pero ahí se va haciendo poco a poco. Se va- Muy bien. Cuéntame un poquito de la experiencia en el centro de formación allí. Tuve la ocasión de encontrarnos allí en el programa de radio, en, en el rato. Ajá, en Radio Católica Cuenca, en el programa Shema, Cultura Shema. entonces, Un poquito tu experiencia en el centro de formación, qué haces, qué materias das, bueno, para mí, bueno, cuando me llamó Olguita, eh, fue bonito, ¿no? Fue porque fue como un reconectar, si bien no estaba olvidado, pero sí fue un reconectar con toda la parte teológico, bíblica y pastoral, ¿no? Entonces, ha sido muy hermoso porque, eh, primero, que me ayuda a mí para profundizar, reflexionar. A mí siempre antes de dar una charla o alguna materia que me pidan, me gusta orarla, ¿no? Primero meditarla para pedir al espíritu que no sea ni vanidad, ni elocuencia, ni solo lo conceptual, lo que genere, sino que se despierte vida, ¿no? Que se despierte vida. Entonces, en ese sentido, creo que me ayuda mucho primero a mí para exigirme a tener momentos de oración, meditación, de profundizar los temas, ¿no? Y segundo, a la hora de dar y compartir con la gente, yo siempre digo, ¿no? Termina aprendiendo más uno que lo que da, porque cuando se genera compartir con las personas y son experiencias ya de profundas, de años de experiencia en el servicio, en iglesia, en la pastoral de la salud, dentro de los ministerios laicos, en fin, hay mucha vida, ¿no? Que más bien yo admiro esa fe, esa confianza, y yo digo, yo termino enriquecido, más bien yo, ¿no? Y como servicio, pues, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito en el sentido de que no solo se da una materia, sino que se comparte vida. Y yo creo que eso es lo que genera, ¿no? Si nos ponemos, o bueno, cuando yo me pongo a recordar cuál fue el profesor que más me impactó o el que más me ha tocado, suele ser el profesor que aparte de dar la materia, nos generó vida, ¿no? Nos compartió vida, nos despertó pasión por esa materia, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de servir en cuanto en el centro de formación de la arquidiócesis. Y bueno, he dado varios temas, ¿no? Básicamente, más se ha centrado en lo que es Biblia, un poco de teología pastoral y un poco de cristología también por ahí. en la radio? En la radio hemos trabajado sacramentos, alguna vez también estuvimos, el de la Trinidad, que se fue con usted, y también trabajamos, otro tema fue sobre la catequesis también, ¿no? Que fue justamente lo que hemos leído hasta ahora, digamos. Muy bien, muy Bien. bien. Ujú. Bien. Invitamos a las personas que están conectadas a ver si quieren comentar, preguntar, decir algo. Bienvenidos, pueden levantar la manito virtual y participar o escribir ahí en el chat para dinamizar un poquito el diálogo. Eh, Ujú.
Yo tengo una curiosidad, es que justo el día que nos conocimos, entrevistamos allí en la radio, mostrabas las aplicaciones. Hoy por hoy, pues, hay unas bonitas aplicaciones para la lectura y que Ajá. mostraste allí que puede, pues, cambiar el tipo de letra, el fondo de pantalla, y todo, Imágenes. que tener el porcentaje del avance de la lectura. Entonces, hoy por hoy hay los medios tecnológicos también que nos ayudan en este gusto, esta pasión por la lectura. Sí, hay, bueno, a mí hay varios programas, ¿no? Hay el ebook reader, el otro, bueno, no sé cómo se dice en inglés, pero se llama Media Reader 365. Ese tiene el formato EPUB, justamente, que permite que sea como un libro mismo, ¿no? Porque incluso se ve la paginita que da la vuelta, se le puede poner diferentes colores, tamaños de letra y bueno, a veces yo, por ejemplo, yo a veces en la casa leo en físico, pero si estoy en otro lado, el mismo libro lo tengo en digital y entonces lo estoy leyendo, avanzo ahí y bueno, ahí es una locura, ¿no? Mi esposa a veces me dice, cómo no me vuelvo loco si estoy haciendo eso, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Puede correr el riesgo del Quijote de la Mancha, por leer mucho. Exacto, Muchos libros. muchos libros, sí. Pero bueno, yo siento que así se lee más rápido, porque a veces no puede andar con el libro físico a todo lado. Bueno, sí se va, pero se termina dañando mucho el libro. A mí me gusta tenerlos bien conservados, digamos. Entonces en el teléfono, cuando estoy en algún lado, eh, en el banco, hay una fila muy grande, entonces yo estoy leyendo, a- avanzando, ¿no? Luego llego a la casa y en el físico, pues ya veo más o menos dónde está y desde ahí puedo avanzar. Ujú. Aquí Milton Otavalo, también del Centro de Formación allí de Cuenca, nos escribe: buenas noches, muchas Noches. gracias por compartir su experiencia sobre la lectura. Y él quiere saber si los nombres de estas aplicaciones y también los nombres de los libros los puede escribir por el chat. Así él pues puede tener facilidad. Ahí en el Claro que sí. para todos se puede tranquilamente escribir allí. Ahí el chat para todos. Olga Puya también manda saludos. Carlitos, qué gusto escucharle, qué bien que apoya e incentiva la lectura. Olguita está Gracias, conectada ahorita. también, ¿eh? Saludos Así también. que puede mandarle saludos. Gracias, Olguita. Realmente muchos saludos. Bueno, a ver, ¿dónde está el chat? Ahí dice chat. Está, sí, ya. Ahí puedo ponerle. Bueno, ¿Estás en computadora o en el celular? en el celu. Se puede apagar la cámara, no hay problema. Ya, Ahí. ya se fue. Ah, ya. El programa es Media Reader 365. Muy bien. Sí, entonces ahí podemos ver. Bueno, libros, no sé qué libros decían, no sé, pero bueno, hay muchos. Ahí se puede hacer memoria, pues, del primer libro allí de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Sí. Está Carlos Ruiz Zafón también. Este autor se murió, bueno, joven para mí, ¿no? De 52 años, se murió con cáncer, pero escribe, es increíble, de las personas también muy, él tiene varios, ¿no? Está esta tetralogía y tengo otra que me regalaron mis hijas, justamente se llama La Trilogía de la Niebla, algo así. Entonces está pendiente también ahora para vacaciones. ¿El autor, cómo se llama el autor? Carlos, ya les pongo, aquí está. Es tu tocayo, es otro Carlos. Otro Carlos, sí, este es. No sé si se ve ahí. Habla un poquito. A ver ahí. Tienes que hablar para que aparezca en pantalla. Tienes que hablar Carlos tú. Ruiz Zafón. Eso. Entonces, ese es, y este se llama La Trilogía de la Niebla, ¿no? Se llama El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y Las Luces de Septiembre. Pero todavía no me leo, estoy acabando el otro y en vacaciones va este.
y así. Dan Zafar. Brown también tiene algunos. eh, y eso es básicamente. Bueno, la ladrona de libros también es otro libro muy bonito. Ajá. Hay la película también de esa, ¿no? Que fue muy Sí. famosa. Es muy bonito también esos libros. Humberto Eco, Michael Ende, Michael Ende. De Michael Ende incluso tiene un libro muy bonito que es cortito, ¿no? Se llama Momo. Hay la película, bueno, la película es un poco lenta, pero el libro de Momo lo bonito que tiene es una crítica que hace Michael Ende a nuestra vida actual, ¿no? Bueno, es de los años 90, pero como no tenemos tiempo, ¿no? No tenemos tiempo, estamos en una cosa, el trabajo por acá, y eso le conviene a los hombres de gris, se llama, porque ellos se alimentan de la falta de tiempo de las personas. Y Momo es un peligro para ellos porque hoy Momo es una niña huérfana que está en Grecia y no hace nada. Entonces la gente empieza a ir donde ella y ella solamente les escucha, no dice una palabra, pero la gente al sentirse escuchada, eh, como que encuentra salidas y soluciones a sus problemas. Entonces es muy bonito esa parte. Es una historia muy bonita porque los Momo tienen que enfrentarse a los hombres de gris, ¿no? Para salvar el tiempo. Está, en otras palabras, para salvar que el ser humano dispongamos de tiempo para poder disfrutar lo que amamos, lo que hacemos. Y es muy bonito eso. Y bueno, la historia sin fin, pues que ya hay la película también. Hay un mensaje de Isabel Arcos. Buenas noches, Carlitos. Gracias por la invitación. Qué alegría contar con una persona generosa en nuestro crecimiento en la comunidad Caminando con Jesús. Y en la ESCU, y ahí Salud. quedó. Debe ser en la escucha, algo No, así. la ESCO es una. Ah, la ESCU. Saludos, Isabelita, gracias. Bueno, la ESCO se llama la ESCO, ¿no? Se llama Laicos Escolapios de Cuenca. Ah, qué Es bien. una, es una fundación que sigue el carisma Escolapio, Calasancio, y que se dedica en las tardes a acompañar a niños de escasos recursos económicos en lo que es realización de tareas y también en darles, preocuparse un poco por la formación humana. ¿Sí? Y también tenemos, bueno, yo pertenezco a una comunidad que se llama justamente una comunidad de laicos escolapios Caminando con Jesús, que nos reunimos justamente los martes. Ah, qué bien, qué bien. Hoy falté yo. Ah, bueno. Y seguimos, no sé, se sigue con el carisma, tratamos de seguir el carisma escolapio desde acá, a pesar que no haya sacerdotes escolapios, porque se fueron ya, están en Quito, Cuenca, Saraguro, Loja, y Perú y Colombia, obviamente, Mm. pero seguimos eso y tenemos el acompañamiento también de ellos. Entonces, nos reunimos y vamos haciendo, seguimos trabajándonos, ¿no? Creciendo y sobre todo colaborándonos mutuamente. Ujú. Ya, ¿y en qué consiste el carisma de los escolapios? El Carisma Escolapios bueno, los Escolapios son una orden fundada por San José de Calasanz, ¿no? Allá en 1500, 1422, 1500, toda la época de la reforma, ¿no? La reforma del Concilio de Trento. Y Calasanz funda en Roma, él buscaba una canonjía, por supuesto, importante en la iglesia, y viendo en Roma, pues la pobreza de los niños, niños que se perdían en las calles, incluso él en una carta dice eso, ¿no? Que muchos niños se pierden en las calles y después, cuando caen en las cárceles, les usaban para que vayan a los famosos galeones y morían en sus barcos en las guerras. Entonces, Calazán lo que siente llamado es a educar a esos niños pobres de la calle y les educaba. Él tiene un lema que era en piedad y letras. Traduciendo hoy en día sería fe y cultura, no educación integral. Entonces, este es el lema del carisma escolapio, la educación de niños y jóvenes, preferentemente pobres. Pero no solo una educación, sino Calasanz tiene un lema muy bonito que dice hay que descubrir lo que hoy en día está haciendo la psicología, ¿no? Calasanz ya en 1500, 1500 por ahí decía ya eso, ¿no? 1600 decía, hay que descubrir el ser interno del niño para guiarle desde ahí a que se realice y sea una persona de bien. Lo que hoy en día hablamos, competencias, destrezas, Calasanz ya lo decía en 1628. Entonces, ese es el carisma escolapio. Entonces, educación de niños y jóvenes, preferentemente pobres. De hecho,
De hecho, Escolapios viene de latín escolarum piarum, que significa escuelas populares, escuelas gratuitas. Eso significa Escolapios. Ajá. Ah, qué bien, O también se llama. he aprendido Ajá. mucho hoy. Gracias. Algo de latín aprendí, no mucho, pero sí nos dieron bastante. Que Escolapio Ajá. viene de escuelas pías, bien, bien, bien. Ahí ya. Ujú. Muy bien, Escuelas piadas entonces. y escuela popular. Bien, Carlitos, muchas gracias. Vamos ya concluyendo. Dime. Si quiere dar algún mensaje final, si quiere preguntar algo, comentar algo, ya para despedirnos, poner la publicidad final. Acá Olga Pulla Calazán nace en Peralta de la Sal en 1557, nos pone, Sí, en España. en España. Era Peralta de la Sal, era un pueblito que estaba en la frontera con, en la parte, digamos, de Aragón, en las fronteras, ¿no? De ahí nace Calasanz. Era español, pero descubrió su vocación educadora y fundador en Roma. Y él muere, de hecho, en Roma en 1648. Por eso, cuando es la fiesta de Calasanz, aquí estamos de vacaciones, porque es el 25 de agosto. Entonces, acá en Ecuador, bueno, en Latinoamérica celebramos generalmente en noviembre, ¿no? Que es cuando a Calasanz se le declara patrono universal de las escuelas eh, cristianas populares. Mm. Esa es la otra. Bueno, simplemente agradecer a todos. Gracias por los saludos, Orguita, Isabelita, el resto de las personas conocidas. Aquí están mis leones bravísimos. Y, y decirles, ¿no?, que la lectura pues nos transportan a mundos fantásticos y también para mí, nos ayudan a entender mejor la realidad. Yo creo que eso sería el mensaje. No dejemos nunca de leer, ¿no? Porque siempre que leamos tendremos posibilidad de soñar y de realizar eso. Ujú. Hecho. Bien, Bueno, muchísimas y Olguita, me gracias. está recordando Sí, un gran referente fue el padre Antonio Alonso, ¿no? Antonio Alonso, Jesús Alonso, Jaime Jesús Vázquez, fueron padres que estuvieron acá en Cuenca. Muchos de Cuenca los conocieron también. qué bien. Saludamos entonces a Olguita e Isabel Arcos también, que también nos escribe. Gracias, Unicornio Multicolor, muy bonita reunión. Muy bien, entonces, un abrazo fraterno desde Quito a Cuenca, a Cañar, y que Gracias, sigamos con las aventuras que nos trae la lectura. gracias. Gracias, Andreita, por los saludos. Olguita, Isabelita, todos. La Andrea también, saludo Carlito, excelente como siempre, muy bien. Vamos a poner la publicidad final y luego abriremos micrófonos para despedirnos. Ya. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.